Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en Sala de Guerra, en esta semana que termina siendo muy reveladora y sobre todo retadora para el gobierno de México en materia de rendición de cuentas. Una muy mala semana para la figura de Andrés Manuel López Obrador y otros personajes centrales del que fuera su gobierno, empezando por el exgobernador de su estado, Tabasco, Adán Augusto López. Una semana en la que la Fiscalía General de la República ya recurrió también a la figura del testigo protegido. Nombres, acusaciones, alianzas, encubrimientos y demás revelaciones están exponiendo el caso de corrupción y crimen organizado más grande del que se tenga registro en la historia de México. Lo vamos a analizar aquí esta noche desde distintos flancos. Yo soy Mónica Garza, comenzamos. ¡Viva José Ortiz Tellez Girón! Que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución. Y la intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó este tratado. Y entiendo, sin agravio, sin rencor, que usted me ha vuelto a amenazar. ¿Y si Bermúdez canta, senador? Pues sabe cantar, ¿no? No le preocupa. No. Adán Augusto, el narco senador de Morena, está enamorado de proteger a los criminales. Claro, yo no sé de qué se trata, no ha recibido ninguna sola notificación, ni un correo electrónico, ni una llamada, ni un WhatsApp. Esta noche comenzamos en Paraguay, donde fue expulsado el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, quien fue detenido en ese país hace una semana. La expulsión fue informada por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, a través de redes sociales, pero no fue necesario el proceso de extradición, ya que Bermúdez entró a territorio paraguayo de manera ilegal, por lo que aquel país procedió a expulsarlo y a entregarlo a las autoridades mexicanas. Y pues ya duerme en el penal del Altiplano. El avión de Bermúdez, propiedad de la Fiscalía General de la República, tuvo, cuando venía para acá, un cambio de itinerario raro. Realizó una escala de más de 8 horas en Bogotá, Colombia. Y sobre el tema de este cambio de ruta, pues fue cuestionada la presidenta en la mañanera, quien dejó muy claro, pues una vez más, no estaba suficientemente informada. Así lo dijo. Tomando el tema de Hernán Bermúdez, preguntarle si tiene conocimiento de por qué se dio este cambio de ruta en el vuelo, por qué se dio esta escala en Colombia y presuntamente pues por qué se cambiaría el aeropuerto al que va a estar llegando. No tengo los detalles, más bien es un asunto técnico del propio vuelo. No tiene nada que ver pues con un asunto jurídico, sino más bien el vuelo, carga de gasolina, no sé exactamente, pero no tienen que ver con un asunto de la propia fiscalía. Entonces, ya que informe el gabinete de seguridad. Un día después, el avión de Hernán Bermúdez partió de Colombia hacia Tapachula, Chiapas, donde realizó una escala más y posteriormente voló al aeropuerto de Toluca en el Estado de México, desde donde fue trasladado al penal del Altiplano para ser puesto a disposición del Ministerio Público para responder a las acusaciones, pues que lo señalan como el líder del grupo del crimen organizado conocido como La Barredora, actividad criminal que habría realizado cuando fue parte del gabinete del gobernador Adán Augusto López, hoy coordinador de los senadores de Morena. Por cierto, el senador morenista reaccionó a la llegada de Hernán Bermúdez a México así. ¿Y si Bermúdez canta, senador? Pues sabe cantar, ¿no? No le preocupa. No. ¿Pero no piensa dejar el puesto como senador? De ninguna manera. Yo estoy... Está señalado por varias, incluso por Estados Unidos, como responsable de vehículos. No me consta, pero si le consta a usted, le convino que presente Estados Unidos la tiene esas denuncia. investigaciones. ¿Hay confianza en la justicia mexicana? Desde luego que sí, y en las autoridades también. ¿Reitera usted su disposición a presentarse a aclarar todo lo que sea necesario? Siempre lo he dicho. Pues al senador no le preocupa, quizá debería de preocuparle porque la pinza cada vez se cierra más sobre su figura. Y respecto a este caso, la presidenta Sheinbaum resaltó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el propio Adán Augusto López, cuando era secretario de Gobernación, habían solicitado la destitución de Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco, así lo dijo. Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación
Ya para entonces, el senador pues ya era secretario de Gobernación. Imagínense, participaba en el gabinete y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente entonces. Pero curiosamente no parecen cuadrar ni los hechos, ni los dichos, ni las fechas, porque horas después Adán Augusto López, el propio Adán Augusto López, aclaró que él ya no era titular de Gobernación cuando se destituyó a Hernán Bermúdez y pues así le corrigió la plana a la presidenta. Yo ya no estaba en la Secretaría de Gobernación, estábamos creo participando en el proceso interno de selección. ¿Ya estaba la campaña? Sí, creo que sí, porque fue en el 2024, ¿no? Y yo ya en 2024 pues ya había terminado, creo que ya era senador electo. Y en más temas de seguridad, esta semana el periodista Claudio Ochoa del medio Latinus circuló a través de sus redes sociales la versión de que el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald había promovido un amparo en favor de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Bobby López Beltrán ante el Juzgado Segundo de Distrito de Zacatecas. La solicitud de amparo fue admitida para impedir cualquier captura de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con esta información, en la demanda aparecen nombres de personajes vinculados al huachicol fiscal, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, hermano de Manuel Roberto Farías, Miguel Ángel Solano Ruiz, referido en investigaciones como el Capitán Sol, se le hace llamar, Roberto Blanco Cantú, conocido como el Señor de los Buques. Los tres personajes mencionados habrían participado en el contrabando del combustible y cuentan con órdenes de aprehensión. Sin embargo, están prófugos de la justicia. Por su parte, el activista Miguel Mesa de la organización Defensores AC aseguró tener información de que existen 2 amparos más en favor de 2 de los hijos del expresidente López Obrador, uno solicitado en la Ciudad de México y el otro en el estado de Tabasco. Pero horas después, Andy López Beltrán, a través de una carta que circuló en redes sociales, señaló que ni él ni su hermano habían solicitado dichos amparos, asegurando que la información es un montaje para dañar su imagen. El caso es que amparados sí están, los cuestionamientos también están. Y bueno, fue cuestionado en la mañanera la presidenta Sheinbaum al respecto y reiteró su defensa a los hijos del expresidente. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar. Es sencillamente parte de una campaña política. Pues las respuestas que está empezando a tener la Fiscalía General de la República habla de que es algo más que una campaña política. En temas legislativos, el diputado panista Federico Doring esta semana se dijo amenazado por dichos de la presidenta Sheinbaum en su contra y solicitó derecho de réplica en la misma mañanera del pueblo. Esto por las referencias a la denuncia que presentó este panista en contra de Andy López Beltrán y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y del expresidente López Obrador por huachicol fiscal. Y entiendo, sin agravio, sin rencor, que usted me ha vuelto a amenazar. Me amenazó con volverme a calumniar, con volverme a estigmatizar, con volverme a atacar políticamente por decir la verdad. Usted y yo nos conocemos desde hace muchos años, presidenta. Yo sé que usted recuerda muy bien que en 2004 fui yo, nadie más, el que hizo públicos las corruptelas y los fajos de billetes con ligas que recibían los políticos corruptos cercanos a López Obrador en la Ciudad de México. Usted y yo no hemos olvidado esa página negra de la historia de México. Solo le voy a pedir una cosa, presidenta, que me parece que no es mucho pedir. Deme la réplica, permítame defenderme en el mismo lugar, en la mañanera, con la misma audiencia y en el mismo espacio. Porque si alguien es bueno para criticar, tiene que ser bueno para escuchar la defensa de a quien se ataca, se calumnia, se injuria, se difama sin argumentos y sin pruebas desde un espacio de poder político.
Pues vaya que está el río revuelto allá en el legislativo, porque el jueves el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena y exalcaldesa de Rosarito, Baja California, a quien se le acusa de mantener vínculos con la fracción de los Mayos del cártel de Sinaloa. La legisladora fue incluida en la lista de personas designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El Tesoro anunció sanciones financieras que implican el bloqueo de bienes y activos en territorio estadounidense, así como la prohibición de hacer transacciones con ellos. De acuerdo con el comunicado, Brown, junto con operadores locales, habría facilitado las operaciones de los Mayos en el Rosarito, garantizando protección institucional y apoyando a las actividades criminales del grupo. La legisladora, por su parte, rechazó estos dichos, señalando que desconocía las acusaciones, que a ella nadie le ha avisado. Pero yo no sé de qué se trata, no he recibido ninguna sola notificación, ni un correo electrónico, ni una llamada, ni un WhatsApp. Mientras tanto, en el Senado hubo una nueva pelea porque la Junta de Coordinación Política anunció que el priista Alejandro Moreno ya no va a presidir la Comisión de Marina, y así reaccionó el líder nacional del PRI. Que esta es la reacción que hace el oficialismo, Morena, en no solo una revancha política, es mostrar la cara del autoritarismo y de lo que están haciendo cuando no les gusta que los opositores, de manera firme, clara y contundente, señalemos lo que está ocurriendo en el país. Y pasamos a temas electorales y el escándalo que resultó que el Tribunal Electoral de Veracruz haya revertido el triunfo de Movimiento Ciudadano en Poza Rica y negándole su impugnación en Papantla. En ambos casos, los registros dieron la victoria a candidatos de la coalición de Morena y el Partido Verde. La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano dice que va a acudir ante la autoridad electoral para buscar revertir esta sentencia, y el líder de Movimiento Ciudadano acusó a la gobernadora Rocío Nale de intervenir en este proceso. Así se lo dijo a mi compañero Javier Risco. Me parece que es un momento de hacer un llamado no solamente a Morena, sino a la Presidenta de la República, a la Secretaria de Gobernación, a que frenen este atraco, este fraude electoral descarado que está perpetrando Morena en Veracruz por instrucciones de la gobernadora Rocío Nale, porque es un fraude que nos remonta a los peores momentos de nuestra historia democrática, Javier. Por cierto, en el grito de independencia que realizó el alcalde de Poza Rica, el morenista Fernando Remes, los ciudadanos manifestaron su enojo y protestaron en medio del mismo acto. ¡Fuera Remes! ¡Fuera Morena! Gritaban, mire. Este alcalde corrupto, este alcalde que estuvo involucrado en la muerte del padre buscador, este alcalde que está detrás del robo, de un fraude, de una elección que no es para menos. Le digo que de cabo a rabo del país están los ánimos muy caldeados y apenas vamos empezando, todavía tenemos más. Nos vamos a un corte comercial y al regresar voy a platicar con el abogado constitucionalista Francisco Burgoa sobre el desastre que ha sido el inicio del trabajo de los nuevos jueces y la realidad de estos procesos de los amparos que se tramitaron en favor de los hijos del expresidente López Obrador. Volvemos. El reality deportivo más...
Gracias por continuar con nosotros. Y como bien sabemos, el pasado 1 de septiembre iniciaron labores, pues todos en el nuevo Poder Judicial, con sus nuevos jueces en todos los niveles. Y vaya que ha habido problemas. Aquí una muestra. Bastaron unos días para que se evidenciara el desconocimiento de los jueces emanados de la cuestionada elección judicial, quienes apenas el 1 de septiembre rindieron protesta al cargo. El caso de Carlos Cetina Cornejo, conocido como el juez del bienestar, se volvió viral al recibir críticas por su presunta falta de preparación para impartir justicia. Ocurrió durante una audiencia realizada el 9 de septiembre, según la fecha marcada en la grabación de una sala de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México. Determina la vinculación a proceso de un ciudadano. La defensa del acusado le recrimina al juez que no ha cumplido con todo el proceso y se retracta. Entonces se vincula a proceso. Por eso, señoría, espéreme. Un momento, yo no estoy de acuerdo con la vinculación. ¿Se vincula a proceso? Señoría, me tiene que dar el uso de la voz. Pero la cosa no acabó ahí. Al verse exhibido, el juez amenaza a su contraparte y en un mensaje le advierte que mejor baje la publicación o va a rogar por su libertad. Carlos Cetina Cornejo también ha sido señalado por su afinidad con el régimen, luego de que él mismo mostró fotografías al lado de personajes de la cúpula morenista. Expertos en derecho advierten a la ciudadanía que jueces así pueden ser quienes de forma equivocada determinen su libertad o la de algún ser querido. De que pises la cárcel, de que pierdas tu patrimonio y tus derechos políticos. Debemos de exigirle al Poder Ejecutivo, porque es producto de esta reforma, pues la revocación de juzgadores que denoten que carecen de conocimiento. Estas, dicen, son las consecuencias de la herencia maldita que nos dejó usted ya sabe quién. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Pero esos no son los únicos problemas. Resulta que varios jueces del bienestar duraron menos de una quincena en el cargo y renunciaron. 6 juzgadores electos en julio pasado argumentaron motivos personales o de salud. Declinaron en Tamaulipas, en Durango, en Veracruz. Ante el Congreso de Tamaulipas renunciaron jueces en materia civil y familiar. Algunos no tenían ni siquiera experiencia en el Poder Judicial y otro por ahí en Durango ni siquiera rindió protesta. Este es nuestro nuevo Poder Judicial. Y para analizar el tema, le doy la bienvenida al abogado constitucionalista Francisco Burgoa. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Qué gusto saludarte nuevamente, estar aquí en Sala de Guerra, Mónica. Al contrario, muchas gracias a ti. En esta sala donde viniste en varias ocasiones durante el proceso de elección del Poder Judicial y advertiste, no una, de muchas maneras, a lo que nos podíamos enfrentar, y es el escenario que ya tenemos. Lamentablemente, todo parte de una reforma que se hizo sin ningún diagnóstico, un mal diseño. Lo único que querían era destituir o a partir de la venganza del entonces presidente López Obrador, que todos los jueces simplemente se fueran. Ese era el motivo de esta reforma, porque cambiar la independencia por obediencia era algo lo que buscaban. El hecho de que hayan sido electos por el voto popular, ya los hechos nos están demostrando que es necesaria la carrera judicial, la profesionalización, los conocimientos, la experiencia técnica, y eso finalmente con estos casos, que no son casos aislados, son algunos de muchos que se están viviendo en el día a día en juzgados y en tribunales federales y locales. ¿Qué pasa con todos aquellos jueces que han pedido licencia? ¿Quiénes los suplen? ¿Cómo se amontonan los casos ahora sobre menos figuras en el Poder Judicial? ¿Cuál es la situación que estamos enfrentando entonces? Bueno, es que es una situación verdaderamente caótica, porque ante una mala reforma que no se previeron muchos escenarios, resulta que en muchos casos no puede ser el caso de que asuma el cargo quien obtuvo el segundo lugar en la votación. Simplemente no hay esa posibilidad, y quien tiene que estar asumiendo de forma interina el cargo es el secretario del juzgado, el secretario del tribunal, hasta que haya elecciones, es decir, hasta 2027. ¿Y entonces qué va a pasar con las vacantes? Pues las vacantes van a seguir estando, simplemente vamos a tener ahí a jueces o magistrados en funciones que son realmente secretarios, porque lo que están enfrentando los nuevos jueces, los llamados jueces electos por el voto popular, los jueces del bienestar, es que llegan con un cuestionamiento de la legitimación por la forma en cómo llegaron.
pero también dentro de los juzgados y dentro de sus propios tribunales están enfrentando una falta de aceptación de los propios trabajadores. Entonces no es fácil luego de que llegue alguien que no sabe nada esperando que los que están dentro del juzgado, los trabajadores que ya llevan años, les hagan el trabajo. O sea, es un tema que es verdaderamente preocupante. ¿Hasta dónde puede llegar la grieta de la falta de confianza de la ciudadanía en un poder judicial? Es decir, si tengo que estar enfrentándome a un proceso del tipo que sea, del tipo penal, del tipo familiar, del tipo que sea, pero en realidad no confío, es como ir al doctor y estar con un médico que no confías en que te vaya a dar o el diagnóstico correcto o el tratamiento correcto o que te vaya a saber operar en caso necesario, y más si estás frente a una situación de muerte, por ejemplo. Entonces, ¿de qué tamaño es esa grieta? Pues es que es el colapso del sistema de impartición de justicia. Esa grieta posiblemente ahorita la vemos ahí un poquito pequeña, pero se va a ir abriendo porque no hay forma de que se pueda mejorar ni sostener este sistema a partir de estos casos, y mucho menos simplemente estar normalizando pues están aprendiendo, no hay que ser tan exigentes, no hay que exhibirlos, no, al contrario, hay que estarlos exhibiendo y que inclusive estar señalando todas sus promesas de campaña para que digan, a ver, tú dijiste en campaña esto, a ver, realmente cumple. Francisco, ¿qué hay de esta iniciativa de reforma ahorita que ha estado tan en la mesa de debate el asunto de los amparos y pues de la ley de amparo propiamente, y esta iniciativa de reforma que mandó la presidenta? Y ya hay todo un debate a propósito que esto lastima los derechos de los ciudadanos y se tienen que enfrentar a una figura de poder que quiere ejercer o ejecutar alguna acción en su contra, donde el amparo nos protegía, y hoy eso se vulnera. Bueno, es que esta reforma, lejos de ser una reforma para realmente hacer más accesible el juicio de amparo, que eso tiene que hacerse una reforma real y no una reforma como la que se está planteando, que es más en favor de la autoridad. Simplemente, si se analiza más allá de filias o fobias, que realmente podamos identificar cómo puede ser posible que a una autoridad ya dentro de la ley, que si bien es cierto se sigue una línea jurisprudencial para establecer que una autoridad simplemente puede decir que goza o tiene un tema de imposibilidad jurídica o material para no cumplir la sentencia y no haber sanción. Entonces, el hecho de ya llevarlo a la ley es finalmente darle más elementos a las autoridades para que ellos finalmente digan o justifiquen por qué no van a cumplir una resolución, y sobre todo quiénes son los que van a evaluar que efectivamente esté fundada y motivada la justificación del incumplimiento. Los jueces, es decir, estos jueces que no vemos que no tienen competencia, que no tienen capacidad técnica, que no tienen conocimientos. Entonces se está armando finalmente un combo perfecto para el oficialismo de tener un juicio de amparo debilitado en favor de los derechos de los ciudadanos, de las personas, y sí está siendo más en términos de una protección hacia las autoridades. A mí me ha llamado muchísimo la atención esta semana escuchar a muchos abogados de muchísimo prestigio hablar de esta figura del amparo como algo sagrado para la ejecución de la justicia. Sin embargo, se pretende desde el legislativo llevar a cabo la discusión de esta nueva propuesta de ley sin Parlamento abierto. Javier Corral, el presidente de la Comisión de Justicia, dijo, sí vamos a Parlamento abierto, pero el coordinador... Pero se anunció esta semana que al final de la semana que no. El coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto, finalmente él dijo, no, tiene que aprobarse inclusive la primera semana de octubre. Y Javier Corral insistió en que se lleve a cabo el Parlamento abierto. Veremos qué es lo que va a pasar, pero si hay un Parlamento abierto, ¿realmente va a ser para escuchar a los especialistas? ¿Realmente va a ser para modificar? ¿O simplemente va a ser un simulatorio, como ha venido haciendo inclusive el tema de la propia reforma judicial? ¿Alguna salida tiene que haber, Francisco? Porque no podemos nada más vernos desahuciados en el poder que más debería de protegernos a los ciudadanos por justicia, que es el sistema judicial. Bueno, mira, Mónica, la historia nos enseña que una sociedad organizada que ejerce una presión social y que si hay voluntad política, pueden revertirse todos estos cambios que más que ser progresivos son retrocesos. Entonces, la forma es seguirnos nosotros desde medios de comunicación, desde la sociedad civil, desde la academia, la investigación, desde el ejercicio práctico de la profesión, desde la abogacía, estar señalando una y otra vez todo este desastre. Y con esa presión
provocar los cambios, porque no podemos normalizar de que simplemente esto ya está en la Constitución, ya es una realidad, y simplemente cruzar los brazos y simplemente aceptar que hay un letrero en los juzgados que dice: estamos aprendiendo, usted disculpe. Híjole. Pues Francisco Burgoa, muchísimas gracias por platicar con nosotros esta noche. Al contrario, Mónica. Gracias. Y nos vamos a temas electorales con mi compañero Juan Pablo de Leo, que trae las encuestas más recientes allá en Michoacán, en Campeche y en Querétaro, de cara a la renovación de sus gubernaturas, que será en el 2027. ¿Cómo estás, Juanpa? Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Y tú? Muy buenas noches. Oye, muy buenos estados los que traes hoy, empezando por Michoacán. Michoacán, Querétaro, Quintana Roo. Vamos a revisar un poquito lo que sucedió también en Veracruz con Movimiento Ciudadano, claro, con Morena, para revisar los números. Si quieres, vamos a ver dos encuestas del estado de Querétaro, que aquí hay una confrontación muy interesante, que es justamente lo que quiero platicar contigo. En una de las encuestas de Poligrama, Felifer Macías tiene una ventaja en intención de voto interna del Partido de Acción Nacional del 19%, seguido por Luis Nava y Agustín Dorantes con 12.7%. Felifer Macías, el alcalde de la capital, el alcalde de Querétaro, y Agustín Dorantes, el senador también del PAN por Querétaro. Vamos a ver la siguiente gráfica y la siguiente encuesta, si te parece bien, Moni, para que veamos en dónde está la pelea en estos momentos. Agustín Dorantes, en esta encuesta de Statistical Research Corporation, tiene 27.4%, y Felifer Macías 22.7%. Luis Nava en un tercer lugar, 14.4%. Estamos publicando encuestas, estamos recibiendo encuestas que algunas traen a Felifer Macías a la cabeza y otras traen a Agustín Dorantes a la cabeza. Va a ser un tema muy complicado la elección que pudiera tener el PAN nacional y la elección también del propio gobernador, de Mauricio Curi, respecto a quién puede ser el candidato. Son dos perfiles muy jóvenes, pero no va a ser una carrera fácil para el PAN en Querétaro, Moni, porque Morena viene creciendo en ese sentido. Por eso la importancia de elegir a un buen candidato. Para Felifer, el tema de la gobernabilidad, el desgaste que te da la alcaldía, y para Agustín, el conocimiento dentro de Querétaro como un senador que está mayoritariamente en la Ciudad de México, pero que visita muchos estados. Así es que muy interesante, la joya de la corona para el PAN, que es el estado de Querétaro. Sin duda. ¿Por quién se van a quién van a elegir? En Quintana Roo también esta encuesta de SRC, Eugenio Segura, el senador del Partido Verde, que va en alianza con Morena y con el PT, 39.3%, Mayuli Martínez con un 12.5%, José Luis Pech con un 8.5%. Aquí hay una constante. Movimiento Ciudadano por encima del PRI, ya como tercera fuerza prácticamente en todas las intenciones de voto que estamos publicando. Que de todas maneras, fíjate, ahora que el PRI y el PAN dicen que no van a ir en alianza, a excepción de un estado en las próximas elecciones, de todas maneras, aunque fueran en alianza, por ejemplo en Quintana Roo, ni pintan. O sea, si fueran hoy las elecciones, ni pintan, ni como alianza ni como nada. Y Eugenio Segura, un hombre del Partido Verde, con la presencia que tiene el Partido Verde en Quintana Roo, y con también el favor de la gobernadora de Quintana Roo, que se inclinaría mucho por Eugenio, otro perfil muy, muy joven que no llega ni siquiera a los 35 años, y es lo que estamos viendo en esta intención de voto. Vamos con la siguiente gráfica, Moni, y es lo que estábamos platicando acerca del PRI. ¿Tú ves 48.1% del PRI en Michoacán? No, es una encuesta de por quién nunca votarías en Michoacán, según Mitofsky y según El Economista, que es una encuestadora también muy seria. Es decir, los negativos que tiene el PRI en ese sentido, no importa tanto el candidato, no importa tanto el personaje, no importa tanto el trabajo. El logo, el emblema, la historia. La historia del PRI, en ese sentido, que hoy por hoy, en cuanto a negativos y en cuanto a partidos por los que nunca votarías, está el PRI a la cabeza con 48%, seguido por el PAN, PRD, que tiene todavía una presencia importante en Michoacán, Morena, PT, MC y Partido Verde. Esa es la ventaja que tiene MC como una opción y como una tercera vía para los votantes en ese sentido. La poca vida, digamos, oficial que tiene antes de ser Convergencia, y lo que podría suceder en ese sentido con el PAN, con MC y con otros partidos políticos, pero el PRI en muchos de los estados tiene una desventaja enorme, que es los negativos, y que son los yo nunca votaría por ese partido político. Sí, caray. Entonces Michoacán, pues si fuera hoy, perdido lo tendría. Sí, el PRI sí. Sin duda. Vamos con la última encuesta, Moni, que es un poco lo que te decía, no es encuesta, perdón, son resultados que publicamos esta semana en Político MX, en Pulse MX, respecto a cómo quedaron los resultados en Veracruz y cómo le da la vuelta a Morena en ese sentido. Si eran
pocos votos, eran aproximadamente 1000 y tantos votos de Emilio Olvera sobre Janet Rodríguez, y a final de cuentas termina Janet Rodríguez arriba por 61 votos, que le suman y que le restan 1080 votos a Movimiento Ciudadano. Y entonces, ¿dónde están esos 1000 votos que se están desapareciendo del conteo original? A ver, y tú ya platicaste el tema, están ahí las denuncias de Movimiento Ciudadano, el peligro que representa Morena en ese sentido con Rocío Nale en el Estado, que fue uno de los peores resultados que tuvimos en las elecciones de este año, y lo que son capaces de hacer para poder revertir estos resultados, aún ya habiendo votado, y esto dentro de los distritos y del conteo distrital donde se estaban llevando a cabo. Pues sí, pero ya viste la reacción en Poza Rica, precisamente. Correcto. En un evento del alcalde, cómo reaccionaron. Entonces, cuidado con eso, porque se pueden ir sumando estos municipios donde están sucediendo estos fenómenos y pues la gente comenzar a salir a la calle y levantarse como lo hicieron en Poza Rica hace unos días. Y fenómenos, y vamos a decirlo como es, también estos fraudes electorales. Fraudes con postelectorales. Claro. Postelectorales. Sí, totalmente. Pues ahí está. Gracias, Juanpa. A ti, Moni, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y nos damos un corte comercial, pero antes los dejamos con el cartón del traviesísimo Alarcón, que esta semana pues dibuja los personajes del poder que están cercados por escándalos de corrupción. Cada vez son más. Volvemos. Tras descubrir que Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues como lo hemos venido viendo a lo largo de esta semana y varias semanas, probablemente la Marina Armada de México está viviendo su momento más complicado por los escándalos de huachicol fiscal que ha involucrado a varios de sus elementos en activo a cargo de distintos puertos aduaneros del país. El pasado martes, durante el desfile militar con motivo de la independencia de México, el almirante secretario Raimundo Pedro Morales dio un contundente mensaje con respecto al escándalo que envuelve el día de hoy a las Fuerzas Armadas. Vamos a recordarlo.
Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. Y para analizar el papel que están jugando las Fuerzas Armadas y el control de daños sobre su prestigio, recibo con muchísimo gusto a Javier Oliva, académico de la UNAM, experto en Fuerzas Armadas. Bienvenido, Javier. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y Emilio Bizarretea, analista precisamente en temas de seguridad. Emilio, gracias. A la orden siempre. Qué gusto tenerlos aquí. Pues dice el almirante secretario de la Marina, Javier, fuimos nosotros mismos. Se lee este mensaje desde muchos flancos. Fuimos nosotros, la Marina, quien puso a la justicia primero de frente ante quien tenía que ponerse, no el gobierno de México. ¿O cómo lo leíste tú? No, indudablemente que es una decisión ante un proceso, como bien lo apuntabas, complicado para la Secretaría de Marina, pero también para mí como estudioso de estos temas, se trata de algo verdaderamente relevante, ¿no? En el sentido de que desde adentro, como lo escuchamos en el discurso del almirante secretario el pasado martes allá en el Zócalo, dar este paso pues genera esta confianza, este prestigio que tiene la Armada de México, y que ante situaciones tan difíciles como las que se están pasando, pues tiene que haber una depuración, una puesta en orden. Entonces, sí me parece que es una decisión de calado, indudablemente, y el escenario donde se dice, ¿no? El día del desfile militar, el discurso, después de él continuó el general Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, y cerró la presidenta. Entonces me parece que el hecho en sí mismo, que sea el primer desfile de la presidenta de la República en su calidad de comandante suprema, por eso un poco antes te decía que era histórico por todos estos elementos que se están señalando, además de que las mujeres militares tuvieron un papel muy destacado en el desfile. Duela lo que duela, Emilio, dijo el almirante secretario, y se ha puesto mucho sobre la mesa, y son suspicacias, pero se ha puesto mucho sobre la mesa el asunto de los posibles encubrimientos. Alguien tomó la decisión de no ser quien encubriría, se hizo la denuncia, está hecha ya la persecución, pero esto quizá podría también, y esta también sería una pregunta para ti, Javier, generar algún tipo de confrontación entre la Marina y el gobierno de México. Me parece a mí que el discurso del almirante secretario Morales tiene 3 puntos que no debemos perder de vista. Es muy emotivo, es muy racional y obviamente es estratégico desde el punto de vista político y de lo que podríamos denominar en el esquema de una razón de Estado, donde se está evaluando precisamente una tarea que se vuelve crítica y autocrítica, que es la función no solamente de la Marina, yo lo ampliaría, de las fuerzas del orden, pasando por las Fuerzas Armadas y obviamente los ámbitos policíacos. Pero el discurso en sí mismo pone una ficha muy dura en el tablero, que es un tablero no de ajedrez. No se trata de matar al rey, se trata de ganar los espacios para beneficio de la sociedad. Es un tablero de Go. ¿A dónde me lleva esta idea? El señalamiento que ha colocado el almirante secretario es estratégico en la medida en que está marcando la necesidad de un Estado de Derecho en donde los pesos y contrapesos demuestran
la necesaria ruta por la que debe de continuar no solamente el gobierno, los tres poderes, Es decir, acaba de colocar esta ruta en el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y lo que él ha hecho no es un discurso, ha tomado una decisión de fondo para acometer una depuración y una limpieza necesaria de la institución a partir de sus propios valores. Dejó de ser una simple palabra el tema del valor del deber, la lealtad, el patriotismo y obviamente el honor. Y en este momento ahí lo tienen. Mencionas el Poder Judicial y Javier, un Poder Judicial que está más en entredicho que nunca. Esta semana particularmente han sido evidenciadas pues todas los errores brutales donde nos pone a los ciudadanos en una altísima vulnerabilidad con un Poder Judicial que ni parece tener ningún tipo de autonomía ni parece tener profesionalismo. Pero en este caso, pues entonces se vulnera todavía más la justicia. Sí, bueno, es la curva de aprendizaje que en alguna otra oportunidad aquí lo expresé en tus espacios y gracias por la invitación. Es indudable que el proceso en el cual se van a ir adentrando a esta grave responsabilidad, y lo digo en el sentido específico del término, pues ojalá, como mexicano de bien, yo lo que desearía es que pues este proceso de aprendizaje, ¿no? Sea lo más pronto posible, pero el escenario que tenemos en el país en este momento, con varios procesos de justicia y con evidentes connotaciones políticas, además el problema en algunas partes del país de la inseguridad pública, pues van a reclamar un trabajo importante, intenso, comprometido porque es un nuevo Poder Judicial, porque no solamente es la Suprema Corte de Justicia, sino jueces, magistrados, ¿no? Tribunales, en fin, es todo en un momento donde la autonomía del Poder Judicial se necesitaría más que nunca. Emilio, dice Javier, estamos en una curva de aprendizaje que ojalá dure poco, que es cuando más necesitaríamos de la experiencia, no de estar en un momento a aprender. Bueno, voy a discrepar un poco en esta idea porque muchos de los personajes que están en el ejercicio del poder y en la aplicación de la ley ya cubrieron su periodo de aprendizaje, Sí. Y en el caso específico del actual gobierno, normalmente los analistas políticos observamos 100 días. Y a partir de esos 100 días de un sexenio ya sabes hacia dónde se va a dirigir. Con lo que acaba de ocurrir, lo digo muy respetuosamente en términos de las consecuencias para actores y factores del huachicol, pareciera ser que inició esta administración de nueva cuenta. ¿Y esto qué significa? Sí, una oportunidad, y ahí sí me adhiero a esta idea de curva de aprendizaje. ¿Cómo vamos a abordar esta temática? Desde luego que los señalamientos de los medios de comunicación y de las redes sociales son amplísimos. No hay actor político en este momento que no haya sido tocado en el peor sentido de ciertos señalamientos donde los vinculan con la delincuencia organizada. Es una lástima, porque lo que estamos observando es una derrota de una clase política que debió haber aprendido en los 6 años pasados lo que era el verdadero interés nacional y los alcances de una seguridad nacional que se requiere hoy más que nunca. Es momento ya de empezar a decir toda la verdad, Javier, porque es imposible decir que no se sabía cuando estamos hablando de un acto delincuencial de esta magnitud, de esta cantidad de dinero, inédito en la historia de México, y en cantidades de dinero, pues sí. Es el asunto de corrupción más grande del que se tenga registro en nuestro país, todo este caso del huachicol fiscal. Es un evento lamentablemente histórico en el sentido negativo del término, pero no perdamos de vista el contexto internacional. Es decir, también hay crimen organizado asociado a este mismo caso en Texas, claramente, gobernado por un republicano conservador, George Abbott, que tiene claros sentimientos antimexicanos, ¿no? Entonces, la complicación es verdaderamente internacional y hay que tratarlo con esa dimensión, como son otro tipo de delitos. ¿Cuál es lo grave en este asunto? Que se está cometiendo desde dentro de las estructuras de la administración pública, ¿no? Es decir, a nivel municipal, estatal y federal. Entonces, esa es la gravedad. Es decir, no estamos hablando de crimen organizado
prototípico delincuencial, por decirlo así, sino que en este caso estamos hablando de complicidades en un entramado de la administración pública que pues evidentemente no se va a poder parar, sino con las investigaciones que correspondan. Lo hablábamos un poquito antes de salir al aire, Emilio, no hay crimen organizado sin poder político. Indudablemente, la separación entre el poder político, el poder económico, el poder social y el poder militar, para utilizar la tetralogía clásica de análisis, es simplemente con motivos analíticos. No es que estén disueltos. Lo que ocurre es que de pronto, en un acontecimiento determinado, brincan y saltan determinados hechos que hacen que la relación se movilice. Por eso tenemos una temática fundamental, y es una temática que ya rebasó el tema de la delincuencia organizada para ingresar abierta y directamente a los temas del interés nacional y obviamente de la seguridad nacional. Nadie va a poder soslayar el que sus filias y fobias aparezcan en una toma de posiciones que puede ser delicada. Va más allá del ámbito jurídico. Pero es inevitable esta toma de posiciones. A ver, o sea, todo lo que ha sucedido alrededor de este caso está señalando de manera directa, para empezar, la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador, figuras centrales de su administración, en este caso específico Adán Augusto López, que era el gobernador del estado de Tabasco, donde surge la barredora, donde explota toda esta situación. Entonces es imposible desmarcarse de ahí, o si no entraríamos, sí, en una grieta muy profunda de la autonomía de los poderes, Javier. Sí, indudablemente que por eso estas condiciones de estas anomalías, de estas circunstancias verdaderamente atípicas, ¿no? En donde hay elementos de la Armada de México que ya están siendo sancionados, crimen organizado internacional, crimen organizado aparentemente en el estado, en este caso específico de Tabasco. Es decir, hay tantos elementos que están en la mesa ya no solo de análisis, en la mesa para la toma de decisiones. Exactamente. Que eso es lo que me parece que próximamente, desde luego, lo observaremos, y ahí veremos también las capacidades de nuestro nuevo poder judicial para actuar con prontitud, claridad y sobre todo con contundencia. En el caso de la Marina, los juicios para los personajes de importante envergadura dentro de la institución serán a manera, digamos, a manera de lo que hacen ellos, porque muchas veces ejecutan la justicia hacia adentro, o será en la justicia normal de todos los ciudadanos mexicanos. Hemos observado que, y aquí recupera uno la ventaja de la literatura universal, todo lo resisto, menos la tentación, decía el joven emotivo Oscar Wilde en su momento. Pero una de las cuestiones que estamos observando, y esta es por qué señalaba la racionalidad del discurso del almirante secretario y obviamente el valor estratégico. En este momento, la forma en que ha hecho esta depuración la Secretaría de Marina en función de lo que mencionó, claro que es una decisión delicada, claro que él la calificó como una decisión sensata, sabia, difícil, dolorosa. Y suya, no de la institución, no del gobierno de México. Porque él está entendiendo, nadie mejor que él conoce los nervios de la estructura del poder naval en nuestro país, y él ha asumido la responsabilidad directa de generar un señalamiento al interior que obviamente es costoso para quienes portan el uniforme. Sin duda. ¿Y esto a qué condujo? A una situación de que la ley tiene un verdadero imperio, y si la presidenta Sheinbaum ha asumido como suya esta afirmación, tope con quien tope, llegue hasta donde llegue, caiga hasta donde caiga, la responsabilidad traspasó los ámbitos de la Marina, y el tema del huachicol no es un tema de la Marina,
es un tema de la nación, porque está involucrando no solamente a la Marina, está involucrando a más de 8 instituciones de gobierno, a más de 8 gobiernos estatales, a congresos de la Unión y congresos locales y obviamente a la administración pasada. Esto es difícil. ¿Por qué? Porque la realpolitik en la que nos movemos, claro que tiene intereses, claro que mantiene ese tipo de condicionantes. Bien lo decía mi amigo el doctor Oliva en este posicionamiento. Lo que no investiguemos nosotros, lo que no hagamos por nosotros mismos, antes decíamos, nadie lo va a hacer por nosotros. No, en este caso de delincuencia organizada, lo van a terminar haciendo los Estados Unidos y nos lo van a mostrar al mundo y lo van a refregar en nuestra propia cara. Entonces, más nos vale poner no las barbas a remojar ni a recortar, ponernos en el modelo que queremos de buen gobierno que está a la vuelta de la esquina y no hay vuelta atrás. Hay una especie, podríamos considerar una especie de separación en este momento, por mínima que sea, de las Fuerzas Armadas con el gobierno de México, en el sentido de nosotros no vamos a encubrir, nosotros no vamos a permitir que se nos desprestigie más por una red de encubrimiento que claramente venía desde el gobierno. Sí, pero no, yo no encuentro que haya distanciamiento. Yo quisiera agregar sobre este último punto a lo que señalaba, y estoy de acuerdo con Emilio, al respecto que el tema del robo a Pemex es patrimonio nacional. ¿no? Es decir, es un daño verdaderamente que se le inflige a la nación, ¿no? Entonces, esto lo hace todavía más complejo por lo que implica el simbolismo del petróleo, ¿no? Petróleo mexicano. Y por las figuras que implica. Exactamente. Entonces, esto me parece muy clave para poderle dar una otra dimensión, ¿no? Para volverlo, si se me permite, un poco más complejo o más profundo. Y respecto a tu pregunta, Mónica, yo no veo esa separación, porque pues la propia presidenta, ahí estando en el Presidium, en su calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, pues ella encabeza, ¿no? De alguna forma, en el simbolismo político, en su discurso, pues esta relación indisoluble que hay entre el poder civil y el poder militar. Pero estás hablando del simbolismo, justamente. Mientras podamos tener la imagen intacta del símbolo, está bien, pero lo que no vemos, las decisiones que se toman que no estamos viendo, y ante la defensa férrea, que fue lo que vimos en el discurso del almirante secretario en esta semana, de primero nuestro prestigio y luego los intereses de lo que convenga o no encubrir por parte del gobierno federal. A eso me refiero. Pero ya no serían los funcionarios de este gobierno, sino se referirían, en todo caso, a las investigaciones que vayan saliendo. Veremos qué tan interesados están los funcionarios del gobierno actual en señalar a los funcionarios del gobierno anterior, porque esto le pega, pues, empezando por la principal figura, que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Emilio. Sí, el esquema en que se están moviendo las Fuerzas Armadas, aquí sí, acoto, Fuerzas Armadas, Defensa, Marina y Guardia Nacional, es un esquema que está perfectamente delimitado en cadenas de mando. Por eso no puede haber diferencias, ojo, ni mucho menos alejamiento. Hay un reconocimiento por sus propios valores de lealtad hacia las instituciones a favor de la presidenta de México, sin duda. Pero hay otro detalle mayor. También hay lealtad, en términos iguales, a la nación. Y en eso estriba el valor de una decisión como esta para poder avanzar en quién toma en estos términos la vara alta que se ha colocado para seguir adelante. Quien no la tome va a quedar abajo. Si el Congreso de la Unión, lo digo muy respetuosamente porque son instituciones en las cuales nosotros sí creemos, si no se respeta a sí mismo y no depura sus elementos legislativos que han sido señalados abiertamente, tenemos un problema. Si el Poder Judicial no se depura a sí mismo a partir de los jueces, ministros incluso que han sido señalados con vínculos en la delincuencia organizada, tenemos un problema. Si el gobierno
en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, no depura en términos estrictos los elementos podridos, nocivos o que de alguna manera estarían dañando no solo al propio gobierno, no solo a ellos mismos, a la nación, entonces tenemos un problema que ahí sí, valga la palabra fuerte del almirante secretario, de traición a la patria, más allá del encubrimiento, más allá de pretender soslayar un problema que ya es evidente en la República. Claro, tenemos un minutito para tu conclusión, Javier. Bueno, que estamos en un proceso que va a definir el futuro del sexenio, estos meses que vienen, y sobre esa ruta pues es muy importante contar con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que está a prueba de cualquier otro tipo de riesgos y que en ese sentido me parece que van a jugar un papel de respaldo muy importante a la presidenta en su calidad de comandante suprema. Gracias. Pues bueno, yo creo que tenemos mucho que analizar, todavía las cosas están por suceder, particularmente en esta semana que inicia. Les agradezco muchísimo a los dos haber aceptado esta invitación. Y yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho a todos ustedes habernos acompañado como siempre. Les deseo que tengan un gran inicio de semana. Esto fue Sala de Guerra, nos vemos el próximo domingo.